Estamos nuevamente esta mañana en el capítulo 58 de Isaías, leyendo todo el capítulo en la página 786 en las Biblias y Guía de la Iglesia. Vamos a estar enfocados en particular versículos 13 y 14 esta mañana. Empezamos este capítulo la semana pasada y si no estuviste aquí, está bien, porque yo les voy a dar un pequeño resumen de lo que está pasando aquí. Porque el contexto es muy importante. Queremos leer todo el capítulo por contexto, pero también por edificación, ¿no? Que Dios nos habla a través de nuestros corazones y nos instruye a través de su palabra, así que es bueno para que pase por nuestros oídos y entre nuestros corazones día tras día. Isaías 58, empezando en versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, enuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera obrado justicia y que no hubiera dejado el juicio de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestra ayuno halláis lo que queréis y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre y su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes hagas entrar en casa, que cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondes de tu carne, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramaréis tu alma al hambriento y saciaréis el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los que proceden de ti edificarán los desiertos antiguos, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado repartador de portillos, restaurador de calzados para habitar la tierra. Si retajeres el sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamaréis delicia, santo de Jehová, glorioso, y lo veneraréis, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. A veces las cosas que uno se escucha en conversaciones reformadas es una cuestión de los medios de gracia, es una cuestión de cómo es que Dios nos comunica con nosotros, cómo es que Dios nos da su gracia. Ahora, si estudias profundamente los medios de gracia, vas a poder encontrar diferentes autores históricos quienes han mencionado los medios de gracia, en particular siendo la predicación de la palabra de Dios y los sacramentos y la disciplina de la iglesia, que esos son las tres medios de gracia en particular, y algunos dirán que yo creo en solamente tres medios de gracia, como los medios de gracia.
Yo fui animado esta semana escuchando a un sermón reformada de Ted Donnelly, que ahora ha ido a estar con el Señor, probablemente uno de mis predicadores favoritos, en que Ted Donnelly habla sobre la comunión cristiana como medio de gracia. Y yo digo amén a esto. Las Escrituras no nos da una lista específica, estricta, de solamente 3 cosas como los medios de gracia. Ted Donnelly está de acuerdo con James Montgomery Boyce en su teología sistemática, diciendo que hay medios como la comunión cristiana que Dios usa para animarnos, para edificarnos en la fe. ¿Cuántas veces Dios demuestra y nos entrega una reprensión o sutil o un ánimo sutil cuando vemos a nuestros hermanos y hermanas viviendo por Él y digamos, yo necesito subir mi esfuerzo un poco cuando alguien comparte cómo Dios ha obrado en su vida y digamos, amén. Esa es una buena palabra que necesitaba yo escuchar, la comunión cristiana como medio de gracia. Yo digo todo esto porque yo creo que en el contexto de Isaías 58 nosotros debemos incluir y esperar el día de reposo, el día del Señor, que sea un medio de gracia, que la manera que Dios comunica a nosotros de su día, el día del Señor, no es meramente cuando está siendo predicada la palabra en el día del Señor, no es meramente cuando los sacramentos sean administrados en el día del Señor, sino toda la experiencia del día de reposo, del día de descanso. Es un medio de gracia a las vidas y al pueblo de Dios. Dios aquí específicamente en esos 2 versículos está llamándote a ti y a mí, que la buena palabra, Señor, que el Evangelio, la gracia de Dios a nosotros, es que Dios nos está invitando a ti y a mí a deleitarnos en el Señor del día de reposo, que nos deleitemos en el Señor del día de reposo, que la gracia del día no es la gracia, por decirlo así, en el día, meramente las prácticas del día, las reglas del día, sino que el Señor dice, quiero que estés conmigo, celebremos nuestra relación, quiero que me conozcas, quiero revelarme a ti, y que Dios nos quisiera tener en el día de reposo, encontrar nuestro descanso en Él, encontrar nuestro gozo en Él. Así que hay oportunidad para nosotros esta mañana, hermanos y hermanas, a examinarnos a nuestros corazones y la forma en que nosotros entramos en ese día, en particular nuestra expectativa y cuál es nuestro deleite en el día. ¿Cómo nos deleitamos en el día? ¿Es meramente en el descansar del día? ¿Es meramente en las amistades que tenemos que podemos ver en aquel día? ¿Es en la oportunidad de como reiniciarnos para la semana que viene? Todas esas son cosas buenas, ¿no? Pero o puede ser que te deleites en las reglas del día. Yo soy mejor en las reglas que tú. Y Dios aquí en esos 2 versículos nos enseña que ninguna de esas cosas debe ser nuestro enfoque, sino que el punto de enfoque es deleitarnos en el Señor. Deleitarte en el Señor del día de reposo. Ahora, el contexto es muy, muy crucial en Isaías 58 porque el contexto de este capítulo es un contexto de espiritualidad verdadera. Acuérdense de que, como hablamos la semana pasada, de ustedes quienes seguir adelante con nosotros hoy, nuevos con nosotros hoy, Dios dice, menciona la enseña de su pecado, su transición, y de repente en versículo 2 dice, ellos me buscan diariamente, se deleitan en conocer mis sendas, haciendo justicia, no abandonar las ordenanzas, se deleitan en acercarse a Dios y decimos, bueno, eso es bueno, yo quisiera ser tal persona, ¿no? ¿Qué es el problema con todo esto? ¿Por qué? ¿En qué forma está esto maldad o pecado? Hasta el versículo 3 han llegado hasta el punto de ayunar, pero no hiciste caso. ¿Y dónde está la maldad aquí? ¿Dónde está el pecado aquí? Bueno, vemos en versículo 3 al fin, ¿no? Y adelante, que aun sus expresiones más altas de espiritualidad fueron apuntadas hacia poder justificar su propia maldad. Yo estoy haciendo cosas extras por Dios hoy, así que está bien si me porto mal con
digo, sus expresiones más altas de espiritualidad fueron apuntadas hacia yo quiero manipular a Dios para conseguir lo que quisiera conseguir. No se trata tanto de acercarme a Dios porque la amo tanto, sino me acerco a Dios porque quiero que me dé cosas. Quiero poder explotarte, manipularte, Dios, y mostrar, jactarme en mi espiritualidad superior, versículo 4, perdón. Quiero vestirme en cenizas y silicio. La espiritualidad no se trata de tú recibiendo la atención de un Dios indiferente, ¿no? La espiritualidad verdadera, hermanos y hermanas, si estamos hablando de nuestro orar, nuestro alabar, los sacrificios que hacemos nosotros, no se trata de decir, Dios, yo sé que no me amas mucho, yo sé que no estás haciéndome caso lo suficiente, así que yo voy a hacer cosas extras para que me hagas atención, me prestes atención. No, diciendo en cambio, nosotros tenemos la atención de Dios. Yo necesito quitar el pecado que hay en mi vida. Hay pecado en el mundo. Voy a buscar a Dios, voy a buscar victoria sobre mis propios pecados en el mundo para que yo pueda ser transformado, para que yo podría acercarme a Dios, para que yo podría ser cambiado, no para cambiar a Dios, sino para cambiarme a mí. Esto es espiritualidad verdadera. Y es interesante, ¿no? Que luego, en el contexto del versículo 58, capítulo 58 más bien, que es una sola sección de las Escrituras, es interesante, ¿no? Que su enfoque en los primeros versículos, hablando de todas las formas, todas las maneras que podría afligirme, para llamar la atención, Dios termina diciendo, la verdad, lo que quiero de ti no es que te golpeas, sino deleitarte en mí. A deleitarte en mi día. Yo quiero que tengas descanso por tu alma. Eso es lo que deseo. Ahora vamos a pensar en eso en 4 diferentes formas a través de versículos 13 y 14. Primeramente, nosotros necesitamos entender si vamos a deleitarnos en el Señor del día de reposo, que necesitamos entender simplemente que el día de reposo es un descanso semanal en el Señor, que tenemos un día, la palabra sábado en su raíz significa descansar, o un descanso, y a través de las Escrituras tiene el concepto y lleva consigo la idea de un día de descanso físico y un día de descanso espiritual también. De hecho, no puedes llegar muy lejos en las Escrituras, alejarte mucho del concepto de sábado, ¿no? En Génesis capítulo 3 aparece por primera vez, después de que Dios había hecho todo en 6 días, aquí que fue muy bien, hubo mañana y noche el sexto día. ¿Y qué es lo que Dios hace en el séptimo día? Dios lo bendijo y descansó el séptimo día, bendijo el séptimo día, lo hizo santo. Así que podemos verlo a través de toda la historia del pueblo de Dios, y aún llegando a Éxodo 20, el cuarto mandamiento no llega a ellos como una sorpresa, ¿no? Dios dice, acuérdense del día de reposo. En pasajes anteriores en Éxodo ya estaban entendiendo que fuera el caso, ¿no? Que tenían que descansar en el día de reposo, ¿no? Y podemos saltar más adelante el pasaje que leemos antes, el Evangelio de Mateo. Vemos a Jesús, luego viene claro, como todo lo demás en la palabra de Dios, en la religión, los fariseos lo habían torcido, ¿no? Habían dando vueltas y hecho nudos en cuanto a Isaías 58. Yo voy a
conseguir lo que quiero de Dios con mi práctica perfecta. Y viene Jesús y dice, y vean el contexto de Mateo, ¿no? Hay una razón porque todo está junto, no hay 3 secciones que leemos, ¿no? Jesús dice, vean a mí todos ustedes quienes están cansados y sobrecargados y les daré descanso, ¿verdad? Seguido por 2 batallas específicas por el día de reposo. 2 áreas específicas en que él dice, los fariseos están robando a la gente de su reposo y yo voy a dar ese buen don de nuevo a ustedes. Lo voy a regresar a ustedes, lo voy a dar a ustedes. Saltamos más adelante después de la muerte, la crucifixión y muerte, resurrección, ascensión de Cristo en Hechos. Vemos una descripción de cómo entramos en el descanso de Dios y quién puede entrar en el reposo de Dios. Y ustedes quienes me están siguiendo en la traducción de veo la traducción de inglés, no, y van a ver en Hebreos, pero en Hebreos no Hechos 4:9, mejor traducción, ustedes tendrán esa en sus Biblias. Permanece entonces un sábado o un día de descanso a través de Hebreos 4 es la palabra general del descanso, ¿no? Sábado. Y la conclusión aquí es otra palabra. Y el punto que se hace aquí es que aún en esta época, en esos tiempos, permanece un descanso, un sábado en particular por causa de como Hebreos 4. El punto que Hebreos 4 está haciendo aquí, como veremos también en Apocalipsis 14:13 y en otros lugares, bendecidos son ellos quienes mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos descansarán de sus labores. Así que en cierto sentido podrías resumir todas las escrituras en cuanto a cómo Dios dio descanso a su pueblo, colocándoles en un jardín, en un lugar de descanso, y llamándoles a pasar en el jardín un día a la semana con Él, disfrutando tiempo con Él y también celebrando estando con Él. Como nosotros, como seres humanos, abandonamos nuestra oportunidad de tener descanso y como Dios está preocupado a restaurarnos el privilegio del descanso y que ese será en Cristo Jesús nuestro destino eterno, reposo a través de las Escrituras. Así que desde el principio, de hecho, vemos que el día de reposo es un descanso de cada semana en el Señor. Ahora, como paréntesis aquí, al pensar en el sábado, el día de reposo y de dónde vino, es notable de saber que el día de descanso, aunque la semana de 7 días es observado por todas partes del mundo, ¿no? Es nuestra única unidad de tiempo que no es derivada naturalmente, ¿no? A través de la astronomía o conocer las temporadas, puedes calcular cuánto dura un año, ¿no? A través de la subida y caída del sol, puedes calcular el límite de un día, ¿no? Y dividirlo en una serie de minutos y horas y segundos y todo lo demás, ¿no? A través de los ciclos de la luna puedes calcular cuánto dura un mes. Hablando en términos generales, yo sé que no exactamente siempre suba a 31, ¿no? Pero sabes a dónde vamos aquí. Pero no hay nada en la naturaleza en sí que de hecho nos enseñe que debe de haber una semana de 7 días. Es de hecho parte del buen don de Dios y el amor de Dios a ti y a mí que ha instalado, por decirlo así, ese patrón de 7 días, 6 días. Trabajarás y harás todo tu trabajo y el séptimo día será un día de descanso. Así que Dios ha puesto en el ciclo nuestra vida, ¿no? Por su creación, por nosotros, ese recordatorio de cada semana, esa celebración de cada semana. ¿De qué? De que el descanso viene del Señor.
que el descansar viene no de mis labores, que yo descanso hoy no porque tenga toda mi lista por ser hecho, no porque tengo todos mis proyectos completados, ¿no? Gracias a Dios que tuviera yo una buena semana, mi casa está en orden, mi escritorio está limpio, así que puedo descansar hoy y espiritualmente he logrado todo lo que necesito hacer. No, para nada. Pero el Señor nos ha dado este día de reposo como parte de nuestra vida para que nosotros recordemos, si quieres pensarlo en el contexto más amplio, ¿no? De que semana tras semana tras semana, para que entre en nuestras almas, no por obras de justicia, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino según su misericordia, según su bondad, según su amor. Él nos salvó. Y que nuestra esperanza final de descanso, nuestro descanso eterno, alabado sea Dios, no depende de nuestros hombros, nuestros esfuerzos, sino cae sobre los hombros de Él quien vino a redimir, a sacar de nuevo desde la perdición y la muerte, salvar. El quien vino, Jesucristo, vino para dar a su pueblo descanso. Así que Dios quiere que este descanso sea parte de tu vida. Semana tras semana, un hábito, ritmo, parte del ritmo de tu vida. Una oportunidad constante para que digamos, estoy yo, de hecho, edificando mi vida según el Evangelio. Yo amo al descanso, amo y vivo a Él, para Él, el único que puede darme descanso eterno, porque el día de reposo es un descanso cada semana en el Señor. Ahora, como es el caso con todas las buenas dádivas de Dios, Satanás viene a matar y a destruir, a arruinar, a interrumpir y robar al pueblo de Dios de descanso, ¿verdad? ¿Y cómo es que Él hace esto? Bueno, has experimentado eso. Puede ser que estás experimentando algo de eso ahora mismo, aún esta mañana, aún mientras nos sentamos aquí. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Bueno, quiere distraerte, ¿verdad? De disfrutar el descanso que Dios, el reposo que Dios te ha dado. Él quiere que en vez de deleitarte en el Señor, que llenes tu mente con otras cosas, ¿no? ¿Qué haremos mañana? ¿Cómo voy a pagar las cuentas que debo? Tengo trabajo que hacer en mi jardín. Todos esos tipos de formas, maneras que Él quiere distraerte a interrumpir. O otra forma, otra cosa que aparece en el contexto de Isaías 58. Él quiere que pasemos el día del Señor en conflicto uno con el otro, ¿no? Gracias a Dios, nosotros no hemos guardado un récord detallado de estas cosas, pero Ruth y yo te diría que nuestro primer año en el matrimonio, si harías como un gráfico, ¿no? De semana en que tuvimos, cada semana tuvimos 4 días, tuvimos más conflicto, fue domingo. ¿Por qué sería así? Pues claro, Satanás quiere destruir el gozo y de descansar en el Señor. Y al haber sido la experiencia tuya a veces que el conflicto entra lentamente, sutilmente en tu hogar o aún en la iglesia, que te encuentras aquí sentado viendo ese salón, ese cuarto, diciendo, oh, me gustaría si no estuviera aquí hoy. O Satanás quiere distraer
distraernos con el orgullo, ¿no? El día de reposo es nuestro día semanal de descanso y consecuentemente, número 2, podrías decir, Dios nos llama aquí específicamente a alejarnos de pisotear el día de reposo. No hay todas esas semillas plantadas, todas esas formas que podemos distorsionar el propósito del día, pero Dios dice aquí, en versículo 13, si retrajeres del sábado tu pie. Ahora, esa es una frase rara, ¿no? Al principio suena como, sí, si trabajas mucho a evitar el día de reposo, estás caminando, viene el día de reposo, entonces déjame ir lejos. De hecho, es mejor entender eso como decir, si estás pensando en el día de reposo como tierra santa, ¿no? Y Dios dice en partes de las escrituras, estás en tierra santa, quita tus zapatos, tus sandalias, adórame aquí. Así que lo que Isaías está diciendo aquí de verdad es que somos como si fueras caminando y dicen, no debes pisotear el día de reposo haciendo lo que tú quieras, sino si te deleitas en el Señor, pues ¿cómo es que pisoteamos el día de reposo? El contexto lo hace claro. En la última parte del versículo 13, pisoteamos el día de reposo cuando nosotros pasamos el día haciendo nuestros propios placeres, haciendo lo que queremos, hablando nuestras propias palabras, buscando nuestra propia voluntad, dice, y al ver eso, tus propias voluntad, tus propias palabras, tus propios caminos, ¿qué es la amenaza más grande a ti y a mí? Descansando, reposando en el día de reposo. ¿Cuál es el peligro más grande? Tú mismo eres, ¿verdad? Tú eres el peligro más grande. Tu propio corazón, tus propios deseos hacen guerra contra el llamado de Dios. Tu propio placer, tus propios caminos, tus propias cosas. Y luego la tentación nuestra es de repente saltar a cosas, ¿no? A saltar cosas como, pues, ¿qué significa cristiano y la carrera de Indy 500 o partido de baloncesto? ¿Qué significa de mí de ir de compras? ¿Qué significa de mí de ir a salir de comer? Esas son cosas buenas y discusiones importantes aplicaciones importantes. Pero vean que el contexto Isaías 58 nos lleva más profundamente, más profundo, ¿verdad? Porque nos apunta en la dirección de hecho, cuando está hablándonos sobre mi propia voluntad, mis propios caminos. El contexto aquí está hablando de mí queriendo manipular a Dios. Y decir, Dios, quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. A mí me gusta cómo yo pienso mejor que lo tuyo. Mi propio placer. ¿Qué es eso en el contexto? Mi propio placer es cuando todos estén ahí admirando qué tan espiritual soy yo, ¿no? Mira, oh, wow, mira su cilicio. Él sí sabe cómo ponerse el cilicio, ¿no? Él sabe cómo ponerse la ceniza en su cara. Wow, míralo. Mi placer, mi voluntad, todos enfocados en mí. O de mis propias palabras aún. Las palabras que tumban a los demás, que colocan a los demás en su lugar, que ellos entiendan que yo soy más grande, más importante, avanzado en ti, en la vida espiritualmente,
las palabras, tipos de palabras que, bueno, yo guardo el día de reposo, no tanto para estar yo con el Señor, sino para que vengan debates en la iglesia, yo puedo ganar, porque quien quisiera responder al hombre más espiritual después de todo. Debate, disensión, su propio camino, manipulación. Y Dios dice, todo esto de hecho es pisotear el día de reposo. Es un día santo y tú estás caminando por encima con tus zapatos sucios de lodo. Y está haciendo eso, no es descansar, eso no es reposar, no es tratar el día como santo, como diferente. Es solamente otro día. Y vamos a seguir persiguiendo nuestras propias ambiciones egoístas, nuestros propios egoísmo, y es otro día, ¿no? Sí, tú usas otras técnicas a lo mejor para recibir lo que quieres lunes a sábado, ¿no? Pero en realidad has tomado meramente ese día de reposo y lo has hecho todo de ti, de ti, de ti. Tus propósitos, tus placeres, tu reputación. Misma agenda como lunes a sábado, pero otros mecanismos, otras herramientas para manipular. Y Dios dice, entonces, yo he dado a ti, a ustedes, ese día de reposo, y no quiero que lo pisoteen. ¿Y cómo es que lo pisoteamos? Bueno, lo pisoteamos al decir, cuando digamos, esto es meramente un día más, no para tu voluntad, sino la mía, que se echa de Dios. Así que Dios dice, aléjate de ser de ti mismo. Y vean que este es va muy en contra de la cultura, ¿no? El mundo en que tú y yo vivimos, en nuestro mundo, ¿de dónde viene el descansar? ¿Cómo puedo yo reposar? Pues para poder hacer eso tengo que tener lo que yo quiero. Tengo que cuidarme a mí. Cuidado, autocuidado, ¿no? Autopromoción. Mis propias sendas, mis propios caminos. Y Dios está enfrentándonos con eso diciendo, eso no es algo nuevo. No es algo del siglo XXI, es algo antiguo. Y Él está diciendo, ¿quién de hecho te va a dar el reposo que tú necesitas? Yo te lo voy a dar. Mateo 10. Así que una pregunta para nosotros es, quién será el Señor de tú y mi día de reposo? Porque si tú serás Señor de tu propio día de reposo, entonces tú de hecho estás pisoteando los propósitos de Dios. Y todos nosotros haríamos bien a vernos en el espejo y decir, ¿qué es mi placer? ¿Qué es mi placer en el día de reposo? ¿Y cómo estoy yo persiguiendo a lo que yo quiero? ¿Cómo estoy yo usando este día para decir las cosas que quisiera yo decir, a justificar, perseguir las cosas que quiero perseguir, a justificar, decir a Dios, así es como debes gobernar tu mundo, como yo digo, en vez de descansar en Él? Aléjate de pisotear el día de reposo. Volviendo a versículo 13, entonces eso significa, hemos dicho que el día de reposo es un día cada semana de descanso que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Es un don de Él, es un regalo de Él, no es meramente algo automático en la rotación del planeta alrededor del Sol, algo así. Es una revelación específica, especial, que Él nos ha dado a nosotros. Y es un día que nosotros fácilmente, versículo 13, pisotear y abusar por llenarlo con mis propósitos, mis palabras, mis deseos.
Sea como sea que intentemos vestir eso en algo espiritual, no una fachada espiritual, lo hacemos de mí, todo se trata de mí. Diferentes técnicas de manipulación a lo mejor que usamos el resto de la semana, pero sin embargo son manipulaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, el texto lo hace claro también, que debemos usar el día de reposo para deleitarnos en Jehová. Ven a mí y yo te daré descanso. El descanso, el reposo no viene de mí, no viene de buscar adentro, no viene de cuidarme a mí mismo y yo mismo y decir, pues yo solamente necesito ponerme primero. Ha sido una semana larga con mis 7 niños, necesitan estar en pausa ellos para que yo pueda tener un día para mí solo. No va a venir tu descanso así. En cambio, Dios dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Llamar el día de reposo un deleite y deleitarte en Jehová. Ven a mí y te daré descanso. ¿De dónde proviene el descanso? Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo cuido a mis ovejas, yo los alimento, los visto, los proporciono para ellos. Yo soy la puerta. Por mí puedes entrar y tener comunión con Dios. Yo soy la luz del mundo. El quien anda conmigo nunca andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Yo soy la vid. Permanezcan en mí. Si permaneces en mí, llevarás mucho fruto. Sin mí, aparte de mí, no puedes hacer nada. ¿De qué se trata de reposo? No se trata de decir yo quiero y puedo alcanzar mis propias necesidades espirituales, sino se trata de nosotros viniendo al gran yo soy. ¿Cómo hacemos un deleite el día de reposo? Volvemos al texto y verás que Dios quiere que guardes santo. El día debe ser diferente a los demás días. Que debemos examinar ese día y decir cómo es que este día, cómo es diferente. Y debe empezar desde el corazón y luego hacia afuera, ¿no? ¿Son mis deseos, los deseos de Dios? ¿Son mis deseos el de glorificar a Dios y gozar de Él? ¿O son mis deseos meramente promover a mi propia vida? Y luego yendo hacia afuera, ¿no? ¿Cómo son diferentes mis palabras? ¿Son diferentes? ¿Cómo son diferentes mis actividades y las cosas que estoy haciendo? ¿Cómo son diferentes mis conversaciones? ¿Cómo son diferentes el uso de mi celular? Por ejemplo, en el día de reposo, ¿estoy yo de verdad guardando santo el día? Como dice el versículo 13, ¿estoy yo honrando el día? ¿Estoy honrando al Señor del día de reposo? ¿Cómo honramos? Pregúntate, ¿cuáles deseos, los deseos de quién estás persiguiendo? ¿Quién es que hace el plan del día? Y luego la medida final, último, es, ¿me anticipo, anhelo este día? ¿Estoy esperando estar con Dios? ¿Qué significa a nosotros deleitarnos en Dios? ¿Cómo podemos deleitarnos en el Señor? Luego, entonces te deleitarás en Jehová, versículo 14. Yo creo que podemos empezar a meditar en, pues, cuáles son las cosas en que encontramos gozo en este día. ¿Cuáles son las cosas que capturan mi atención? Que encuentro mi mente, mi ojo acercados a esas cosas. Me deleito en la persona de Dios. No meramente en el mundo alrededor de mí que Él ha hecho, sino en lo que Él dice de su creatividad. Que tantos tipos de aves, ¿no? Tantos
diferentes colores, tantos diferentes picos que tienen aves y tantos diferentes tamaños de los animales, tantos diferentes árboles. Y un Dios quien viste a las flores del campo, el campo con flores, y que hizo un ciclo de vida, que hizo los cielos que declaran su gloria, la obra creativa de Dios, y que en la providencia de Dios, en que, si es mi vista de la historia mundial y cómo Dios ha proporcionado por la humanidad a través de tanto tiempo, seguramente hay motivación y deseo por nuestra parte a destruir uno al otro y destruir a toda la creación que no encaja con nuestros propósitos. Sin embargo, Dios sigue pastoreando y cuidando a su pueblo, a su creación. La persona de Dios, el amor de Dios, su misericordia, su odio perfecto de la maldad, su sabiduría. Me deleito en la persona de Dios, me deleito en las providencias de Dios. Me encuentro en este día no pensando de todas mis grandes decisiones a través de mi vida, sino pensando a través de cómo Dios una y otra vez ha colocado su mano sobre mí, cómo me ha llevado en caminos de justicia mucho más allá de mis deseos al momento, sino en su sabiduría, que yo no puedo ni entender según el pensar que sucede en mi mente, que solamente tiene sentido desde la providencia, el cuidado providencial de Dios, o la provisión de Dios. 6 días harás todo tu trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor vio todo lo que había hecho y fue muy bien, muy bueno, y Él te cuida a ti y proporciona por ti en todas las formas que Él te ha cuidado a ti, deleitándose. Nos deleitamos en la persona, la provisión de Dios. ¿Qué tal es su pueblo? Sabes, la iglesia puede ser una reunión rara, ¿verdad? De gente rara. Y nosotros podemos encontrarnos aquí en la iglesia viendo alrededor de nosotros diciendo, si pudiera yo tener control de reducir la gente aquí de como que 10% sería mucho mejor. Qué tan fácil es para que el día del Señor no llegue a ser un delito, deleitarnos en el pueblo de Dios, sino juzgando uno al otro, creyendo que quisiendo tener control, quitando gente de nosotros, algo así, ignorando la paciencia de Dios en cómo Él trata conmigo. Encontrar la belleza en mí. Oh, wow, mira. Todo el tiempo rechazándote a ti, ignorándote a ti. Nos deleitamos en el pueblo de Dios. Y decir, estoy tan contento que Dios ha salvado a ti, deleitándonos en el pueblo de Dios, la forma que Él ha cuidado a su pueblo. A lo mejor pensamos en la iglesia antigua de la iglesia. No, a lo mejor no te gustan los tiempos antiguos, pero te encanta leer sobre y pensar sobre la iglesia perseguida hoy día en la historia de cómo Dios ha cuidado y está formando a su pueblo aún en medio de aflicción, deleitando de la persona providencia de Dios, su pueblo, sus propósitos en el mundo y cómo Él está obrando todas esas cosas. Y aquí es el punto, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos en este día nuestra deleite en Él, en las cosas que Él hace, las cosas que Él ama y sus prioridades en el mundo. Y es tan fácil para nosotros a distraernos, si quisieras llamarlo así, todas las cosas interesantes, las cosas brillantes, los medios en vez de los fines, en vez del fin. Hablamos antes sobre los medios de gracia. Es tan fácil distraernos sobre las reglas meramente, los reglamentos meramente, a distraernos con las cosas que quisiera ser yo diferente en la iglesia.
Pero Dios quiere que nosotros no estemos meramente distraídos con todo lo que nos rodea, sino deleitarnos en el Señor del día de reposo. Y solo piensen qué captura tu atención en el día de reposo. ¿Qué es lo que domina tu pensar? Sería algo muy raro, ¿no? A ir a ver esa obra de arte, la Mona Lisa, y salir de ahí, decir, fue muy interesante donde guardan las mochilas, ¿no? Para que gente no pueda entrar con botes de agua o comida en el cuarto, ¿no? Los empleadores que trabajan de seguridad son gente muy interesante, ¿no? Sus uniformes eran muy llamativos, ¿no? La forma de aquel cuarto y la luz en ese cuarto era muy interesante también a mí. ¿Hubo algo que había algo que tenía que notar en el cuarto? ¿Viste la pintura? No tomé tiempo para ver la pintura. Pero qué tan fácil que nuestro día de reposo llegara a ser exactamente esto, ¿no? Que al fin del día, llegando al fin del día, tenemos pensamientos de cómo fue servido el café en la iglesia. Tuvimos una conversación interesante uno con el otro, ¿no? Hemos notado cómo fue el clima aún. ¿Cómo fue el tráfico? ¿Cómo fue el tráfico? Es interesante, aquí en Southport, en la construcción, están avanzando muy bien. Bueno, no sé si están avanzando, ¿verdad? Pero la verdad hemos pasado tiempo conociendo y deleitándonos en el Señor del día de reposo. Y Dios nos invita este día y nos promete bendición. Versículo 14. No es meramente un orden, sino es una promesa. Entonces te deleitarás en Jehová, y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa. Y en realidad, tú no puedes entrar en la presencia de Dios semana tras semana. No puedes pasar tiempo deleitándote en el Señor sin cambio que te suceda. Dios no diga que guarde el sábado e inténtate más, esfuerza más, el día de reposo y deleítate más en mí, deleítate en mis sendas. Tú meramente dices eso, no, dice, si lo haces, vas a ser transformado, vas a ser cambiado. Jehová lo ha hablado. Y es la gran gracia de Dios que gente que falla trabajar como debemos y gente que falla descansar, reposar como debemos, que Dios nos permitiría cabalgar sobre las alturas de la tierra y estar seguros en tal reposo. Y Jesús dice a nosotros nuevamente, ven a mí y yo te daré descanso. Una última cosa, a lo mejor nos molesta y digamos, ¿cómo puede haber contexto suficiente para deleitarnos en él? Esto me impactó esta semana cuando viernes en la mañana me llegó palabra, noticias de que un amigo, un anciano con quien servía en State College había fallecido de una forma sorpresa. Tenía 74 años y él y su hijo no contestó. Su hijo lo llamó, intentó llamar, se colapsó. No sabemos cuántos días nos quedan, ¿verdad? Nunca sabemos, pero fue muy impactante a mí. Él había mantenido contacto conmigo desde que a lo mejor cada 3 meses, algo así, nos hablábamos, una palabra de ánimo a mí y quien Dios usó. Y sin embargo, como muchas veces es el caso cuando perdimos a alguien que amamos y nos importa, nos damos cuenta de que
todas las conversaciones que nunca tuviste con esa persona, ¿no? Todas las cosas que de hecho que no sé de mi buen amigo David Eisman. Preguntas que tenía. Si eso es cierto en cuanto a nuestras relaciones humanos a humanos, hermanos, seres humanos, no hermanos, nuestros. Cuanto más en cuanto al Dios del universo. Es eterno. Sus caminos son más allá de nuestra comprensión. Y Dios te llama a ti y a mí a deleitarnos en Él. Deleítate en mí en el día que yo he apartado para que tú y yo podamos estar juntos. Y Él promete que Él va a transformar, que va a hacerlo tener gran valor para nosotros. Así que nuestro deleite sea no sobre los procedimientos meramente del día, no meramente las reglas del día, sino que Dios en su gracia se haga a sí mismo el deleite de tu día de reposo, que vuelvas semana tras semana a Él diciendo, quiero estar contigo. Porque entre más que esté contigo, más veo que hermoso y digno eres tú, alabanza. Amén. Señor, somos tan agradecidos que hayas instalado y puesto como parte de tu diseño del mundo y tu diseño para nosotros y tu cuidado hacia nosotros un día de cada semana de descanso, de reposo, de poder estar contigo, de poder crecer en ti. Pedimos que podríamos deleitarnos en ti, que podríamos deleitarnos estar contigo, adorándote, aprendiendo de ti, diciéndote lo que hay en nuestros corazones, escuchando tu palabra, lo que hay en tu corazón. Hazte más y más grande en nuestros ojos, pedimos, glorifícate en medio de nosotros. Y realmente haz que estar contigo un día a la semana algo deleitoso a nosotros. Cámbianos, transformas mientras hacemos eso. En el nombre de Cristo oramos. Amén.